Ella estaba a punto de parir en la calle, traicionada por su sangre. Pero dos ancianos solitarios hicieron algo que nadie esperaba, y lo que pasó después hace llorar. Con el vientre a punto de estallar en el parto y el corazón destrozado por la traición más vil de su propia sangre, Valeria caminaba sin rumbo, arrastrando una maleta vacía de sueños y llena de dolor. No tenía techo, ni dinero, ni una mano amiga, solo la mirada asustada de su hija Emma y la inminente llegada de un bebé que nacería en la nada. Pero el destino, que a veces parece cruel, tenía preparado un encuentro en esa carretera polvorienta que cambiaría no solo su vida, sino la de dos ancianos solitarios que habían perdido la esperanza de ver un milagro. Lo que sucedió en ese kilómetro olvidado hizo llorar incluso a las piedras del camino y demostró que la familia no siempre es la de sangre, sino la que te recoge cuando estás hecho pedazos. El sol de Oaxaca caía como plomo derretido sobre la carretera federal 175 y Valeria Méndez sentía que cada paso era una despedida. A sus 28 años cargaba más que un embarazo de 9 meses. Llevaba el peso de la vergüenza, la desilusión y el abandono. Su hija Emma, de apenas 5 años, caminaba a su lado con sus sandalias rotas, levantando polvo rojo, mirándola con esos ojos negros que aún creían que mamá podía arreglarlo todo. Pero Valeria sabía la verdad. No podía arreglar nada. 3 días antes, su madre, esa mujer de rostro duro y palabras más duras, le había dicho lo que nunca pensó escuchar. «Ya no eres mi hija. Una mujer decente no se deja embarazar 2 veces sin marido. Traes la deshonra a esta casa». Y su hermano mayor, Rubén, el que de niños le juraba que siempre la protegería, simplemente había bajado la mirada mientras cerraba la puerta de madera de la casa familiar en San Pablo, Villa de Mitla, la puerta que Valeria había cruzado 1000 veces. La puerta donde su abuela, ya fallecida, solía esperarla con chocolate caliente y pan de yema. Esa misma puerta ahora era una muralla de rechazo. El padre de la criatura que llevaba en el vientre, un hombre que había prometido quedarse, se había esfumado como el humo del copal cuando supo de su segundo embarazo. «No puedo con esta responsabilidad, Valeria. Lo siento», le había escrito por mensaje, cobarde hasta para decirlo de frente. Y así, de un día para otro, Valeria se encontró sin casa, sin familia, sin nada más que una maleta con ropa vieja, 80 pesos en el bolsillo y una niña que preguntaba cada 10 minutos, «¿A dónde vamos, mamá?» «A buscar un lugar mejor, mi amor», mentía Valeria, porque la verdad, que no tenía ni idea de hacia dónde caminaban, le rompería el corazón a Emma más de lo que ya estaba roto. Habían salido de Mitla al amanecer, cuando las calles aún olían a tierra mojada del riego nocturno y los perros callejeros apenas despertaban. Valeria había pensado ir a Oaxaca de Juárez, la capital, donde tal vez podría encontrar trabajo limpiando casas o lavando ropa, pero con cada kilómetro que avanzaba sentía que las contracciones se volvían más frecuentes, más intensas. Ya no eran las falsas alarmas de las últimas semanas. Esto era real. El bebé venía, y venía ahora. «Mamá, ¿por qué caminas así?», preguntó Emma, notando cómo su madre se detenía cada pocos pasos para respirar hondo, apoyándose en su vientre hinchado. «Solo estoy cansada, mi vida. Vamos a descansar pronto». Pero no había dónde descansar. A ambos lados de la carretera solo había cerros cubiertos de nopaleras y agaves, y el sol del mediodía convertía el asfalto en un espejo ardiente. Los pocos vehículos que pasaban ni siquiera aminoraban la velocidad. Nadie se detiene por una mujer embarazada y una niña en pleno camino. Así es el mundo, indiferente, apurado, ciego al dolor ajeno. Valeria sintió que algo caliente le bajaba por las piernas. Al principio pensó que era sudor, pero cuando miró hacia abajo vio el charco transparente que empapaba su falda de algodón floreado. La fuente se había roto. El pánico la golpeó como un puño en el estómago. No aquí, no ahora, no así. «Mamá, ¿qué pasa?»,
Emma había visto el líquido y su voz temblaba. «Nada, mi amor, nada». Valeria intentó sonar tranquila, pero otra contracción la dobló en dos, haciéndola gemir. Esta vez el dolor no era una advertencia, era una orden del cuerpo. «Este bebé sale ahora con o sin tu permiso». Se tambaleó hacia el borde de la carretera y se dejó caer sobre una piedra grande bajo la sombra raquítica de un mezquite. Emma empezó a llorar, esos sollozos silenciosos de los niños que saben que algo está terriblemente mal, pero no entienden qué. «Mi amor, escúchame». Valeria tomó la cara de su hija entre sus manos temblorosas. «Necesito que seas muy valiente, ¿sí? Mamá va a tener al bebé, pero todo va a estar bien. Quédate aquí conmigo». Pero nada estaba bien. Valeria sabía que parir aquí, en el polvo, sin ayuda médica, sin agua limpia, podía matarla a ella y al bebé. Y si moría, ¿qué sería de Emma? ¿Terminaría en algún orfanato? ¿La encontraría algún buen samaritano? ¿O solo sería otra tragedia que la gente comenta durante una semana y luego olvida? Las contracciones llegaban cada 3 minutos. Valeria gritó, un grito que salió desde lo más profundo de su ser, un grito que era súplica, rabia y desesperación. Gritó al cielo implacable, a la familia que la había desechado, a Dios mismo. Y entonces, como si ese grito hubiese roto alguna barrera invisible en el universo, escuchó el motor de un vehículo que se acercaba despacio, muy despacio. Don Esteban Salazar tenía 73 años, las manos marcadas por décadas de trabajo en el campo y un corazón que había dejado de latir con entusiasmo hacía mucho tiempo. Junto a él, en su camioneta Ford destartalada del 98, iba doña Socorro Vargas, su esposa de 50 años de matrimonio, con su rebozo de lana azul y su rosario siempre en el bolsillo. Regresaban de Tlacolula, donde habían vendido las últimas piezas de barro que don Esteban aún hacía en su taller improvisado. Las ventas habían sido malas, apenas 300 pesos, pero peores habían sido los últimos años. Desde que su único hijo, Miguel, había muerto en un accidente de tráiler en la carretera a Puebla 5 años atrás, la vida se había vuelto un ejercicio de supervivencia sin sentido. Habían tenido solo un solo hijo varón, que les había dado 2 nietos hermosos, pero que ahora vivían en el norte, en Tijuana, con su madre que se había vuelto a casar y que apenas los llamaba una vez al año, en Navidad, por compromiso. Don Esteban y doña Socorro vivían solos en una casita de adobe en Santa María Atzompa, comiendo tortillas con frijoles y viendo telenovelas que ya no les hacían reír. El silencio entre ellos ya no era cómodo. Era el silencio de 2 personas que han dicho todo lo que tenían que decir y ahora simplemente esperan el final. «Mira», dijo doña Socorro de repente, señalando hacia adelante. «Ahí hay alguien». Don Esteban entrecerró los ojos. Su vista ya no era la de antes, pero podía distinguir la figura de una mujer sentada al borde del camino, y junto a ella una niña pequeña. «Están en problemas», murmuró, y sin pensarlo 2 veces, pisó el freno. La camioneta se detuvo levantando una nube de polvo a unos metros de donde estaba Valeria. Don Esteban bajó primero, con su sombrero de palma protegiéndolo del sol, y cuando vio a la mujer joven con el vientre enorme, el rostro empapado en sudor y lágrimas, y a la niña llorando, algo dentro de él, algo que creía muerto, despertó. «Muchacha, ¿qué te pasa?», preguntó acercándose rápido, pese a sus piernas cansadas. Valeria apenas podía hablar entre las contracciones. El bebé viene». Doña Socorro bajó de la camioneta con una agilidad sorprendente para sus 70 años y evaluó la situación en segundos. Había sido partera en su juventud, antes de que los hospitales y los doctores llegaran a cada rincón. Había traído al mundo a más de 50 bebés. Sabía exactamente qué hacer. «Esteban, trae las cobijas de atrás. ¿Y el agua?», ordenó con esa voz firme que no admitía dudas. «Tú, mijita, ¿cómo te llamas?». Va
Valeria, Valeria, escúchame bien. Vas a tener a tu bebé aquí y ahora, pero yo te voy a ayudar. ¿Me oyes? No estás sola. Esas palabras, no estás sola, hicieron que Valeria rompiera en llanto. Hacía tanto tiempo que no escuchaba algo así, tanto tiempo que no sentía que alguien, cualquiera, estuviera de su lado. Don Esteban extendió las cobijas en el suelo, debajo del mezquite, creando una especie de camilla improvisada. Doña Socorro se arremangó, se lavó las manos con el agua de un garrafón y se arrodilló frente a Valeria. «Quítate la ropa de abajo, mija. Emma, ven acá conmigo». Don Esteban extendió su mano arrugada hacia la niña, que estaba paralizada del miedo. «Vamos a dejar que tu mamá trabaje. ¿Sí? Tú y yo vamos a cuidar que nadie las moleste». Emma, con los ojos hinchados de tanto llorar, tomó la mano del anciano. Había algo en él, en su voz grave pero gentil, en sus ojos que parecían haber visto mucho dolor y aún elegían la bondad, que la hizo confiar. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos fue un milagro forjado en sudor, sangre y voluntad pura. Doña Socorro guió a Valeria con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber que el cuerpo de una mujer es más fuerte de lo que el mundo cree. Le habló en zapoteco, ese idioma que Valeria reconocía de su abuela, palabras de aliento que sonaban como oraciones antiguas. «Puja, mija, puja, tienes fuerza, eres guerrera». Y Valeria pujó. Pujó con cada gramo de rabia que sentía hacia los que la abandonaron. Pujó con el amor desesperado que tenía por la vida que estaba por nacer. Pujó hasta que sus gritos se mezclaron con el canto de las chicharras y el viento que soplaba entre los agaves. Y entonces, cuando el sol empezaba su descenso hacia el poniente, tiñendo el cielo de naranja y violeta, un llanto agudo y perfecto rasgó el aire. Un niño, un hermoso niño de piel morena y pulmones poderosos, que anunciaba su llegada al mundo como un pequeño emperador. Doña Socorro lo envolvió en una cobija limpia, cortó el cordón con unas tijeras que don Esteban había esterilizado con un encendedor, y lo colocó en los brazos temblorosos de Valeria. «Es un varón, mija, fuerte y sano». Valeria miró a su hijo y sintió que algo se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo dentro de su pecho. Este bebé, concebido en el error pero nacido en la redención, era suyo, completamente suyo, y nadie, ni su familia, ni el padre ausente, ni el mundo cruel, se lo quitaría jamás. «Se va a llamar Emiliano», susurró, «como mi abuelo». Don Esteban, que había estado vigilando el camino con Emma en sus brazos, se volteó. Tenía los ojos húmedos. Hacía años que no lloraba, pero ver nacer una vida en medio de la nada, ver cómo su esposa, su Socorro de toda la vida, volvía a ser esa partera sabia y fuerte, le recordó que aún había propósito. Aún había razones para levantarse cada mañana. «Valeria», dijo doña Socorro, limpiándose las manos en su delantal, «no puedes quedarte aquí». «¿A dónde ibas?». La joven bajó la mirada. No tenía a dónde ir. El silencio que siguió fue denso. Don Esteban y doña Socorro se miraron, y en esa mirada de 50 años de matrimonio se dijeron todo sin palabras. Una conversación completa en 3 segundos. «Pues ahora sí tienes», dijo don Esteban. «Te vienes con nosotros». La casa de adobe de los Salazar en Santa María Atzompa no era gran cosa. 2 cuartos, una cocina con fogón de leña, un patio con gallinas y un taller lleno de piezas de barro a medio terminar. Pero cuando doña Socorro abrió la puerta esa tarde, con Valeria sosteniendo a Emiliano recién nacido y Emma aferrada a la mano de don Esteban, la casa pareció exhalar como si hubiese estado conteniendo la respiración durante años. «Este era el cuarto de nuestro hijo», dijo doña Socorro, abriendo una puerta que llevaba cerrada 5 años. «Ahora es tuyo». Valeria entró y vio una cama individual con colchón hundido, un ropero de madera carcomida y en la pared una foto descolorida de un hombre joven de sonrisa amplia abrazando a 2 niños pequeños.
Era Miguel, explicó don Esteban desde el umbral. Murió hace tiempo, pero él hubiera querido que alguien usara su cuarto. Él siempre fue así, de buen corazón. Esa noche, mientras Valeria amamantaba a Emiliano y Emma dormía acurrucada a su lado en la cama prestada, escuchó las voces de los ancianos en la cocina. Hablaban en voz baja, pero las paredes de adobe son delgadas. ¿Estás seguro de esto, Esteban? No conocemos a esta muchacha, no sabemos nada de ella. Lo único que necesito saber es que estaba sola, pariendo en la carretera como un animal, y nosotros pasamos justo en ese momento. Si eso no es una señal de Dios, no sé qué lo es. Pero, ¿y si nos trae problemas? ¿Y si...? ¡Socorro! La voz de don Esteban sonó más firme. Hace 5 años que esta casa está muerta. Hace 5 años que tú y yo solo esperamos morir. Hoy vi algo en tus ojos que no veía desde que perdimos a Miguel. Vi vida, vi propósito. Esa muchacha y esos niños necesitan ayuda, sí, pero nosotros también los necesitamos a ellos. Hubo un largo silencio, y luego el sonido inconfundible de un sollozo contenido durante demasiado tiempo. Tienes razón, viejo terco. Siempre has tenido razón. Valeria apretó a sus hijos contra su pecho y lloró en silencio. Pero por primera vez en meses no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía. Gratitud. Los primeros días fueron un ballet torpe de desconocidos aprendiendo a convivir. Valeria, débil por el parto pero empujada por la necesidad de no ser una carga, intentaba ayudar en todo. Barría el patio, lavaba ropa en el lavadero de cemento, ayudaba a doña Socorro a hacer tortillas, aunque sus manos aún temblaban. «Descansa, muchacha», le decía doña Socorro. «Acabas de parir, tu cuerpo necesita tiempo». Pero Valeria no podía descansar. La culpa de estar recibiendo caridad, de ocupar un espacio que no era suyo, de comer comida que alguien más había comprado con su dinero, le pesaba como piedras en los hombros. «No soy una mantenida», le dijo una tarde a don Esteban, mientras él moldeaba barro en su torno oxidado. «En cuanto me recupere buscaré trabajo. Me iré y los dejaré en paz». Don Esteban dejó de moldear y la miró con esos ojos cansados pero sabios. «¿Quién habló de que eres una mantenida? Aquí todos trabajamos, mija. Si quieres ayudar, hay mucho que hacer. Pero no te vayas por orgullo mal entendido. El orgullo es lo que mata a las familias. Ustedes no son mi familia». «Todavía no», respondió el anciano con una media sonrisa. «Pero la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que eliges, y a veces te elige a ti». Esas palabras se quedaron flotando en el aire como el polvo del barro, y Valeria no supo qué responder. Emma, por su parte, había encontrado en don Esteban algo que nunca había tenido, una figura paterna. El anciano le enseñaba a moldear figuritas de barro, le contaba historias de Oaxaca antes de que hubiera carreteras, cuando los arrieros llevaban mercancía en mulas y los pueblos se comunicaban con señales de humo. La niña lo seguía como una sombra, y don Esteban, que había extrañado tanto a sus nietos que el dolor se había vuelto parte de su respiración, revivía con cada pregunta que ella hacía. «Don Este, ¿es cierto que antes las casas eran de pura tierra?» «Más cierto que el sol, mi reina, y todavía hay muchas, como esta. ¿Y no se caen? Si las cuidas, duran más que las de cemento. El adobe respira, ¿sabes? Es tierra viva». Doña Socorro, mientras tanto, se había encariñado con Emiliano de una manera que sorprendió incluso a su esposo. Lo cargaba cuando Valeria necesitaba dormir, le cantaba canciones de cuna en zapoteco y le hablaba como si el bebé pudiera entenderla perfectamente. «Este niño va a ser fuerte», le decía a Valeria. «Nació en el camino, como los antiguos guerreros. Eso significa algo». Una tarde, mientras preparaban mole amarillo para la comida, doña Socorro le preguntó a Valeria lo que había estado evitando. «¿Qué pasó, mija? ¿Por qué estabas sola en esa carretera?» Valeria dudó, pero la mirada de doña Socorro no era de juicio.
Era de curiosidad genuina, del tipo que busca entender, no condenar. Así que le contó todo. Le habló de su madre que la había echado, de su hermano que no la defendió, del hombre que la embarazó y desapareció, de las noches llorando en la cama, tratando de imaginar cómo alimentaría a sus hijos. Doña Socorro escuchó en silencio, moviendo el mole con una cuchara de madera, y cuando Valeria terminó, simplemente dijo: «Tu madre tiene miedo». «¿Qué?» «Tiene miedo del qué dirán. Miedo de que la juzguen por tener una hija que quedó embarazada sin marido. Miedo de perder su lugar en la comunidad. El miedo hace que la gente haga cosas horribles, mija, pero eso no significa que esté bien, y no significa que tú te lo merezcas». Valeria sintió que algo dentro de ella, algo duro y filoso, que había estado clavado en su pecho desde que su madre la echó, se aflojaba un poco. No era perdón, aún no podía perdonar, pero era comprensión, y la comprensión a veces es el primer paso hacia la sanación. «¿Usted alguna vez pasé vergüenza?» Doña Socorro sonrió con tristeza. «Mi hija, me casé con Esteban cuando tenía 16 años. Estaba embarazada de 3 meses. Mi padre quería matarlo. Mi madre decía que yo era una desgracia. Pero Esteban y yo nos quisimos desde niños, y cuando supe que venía Miguel, él no huyó. Se plantó frente a mi padre y le dijo: «Voy a cuidar de su hija y de mi hijo hasta mi último respiro». Y lo ha hecho durante 50 años. Valeria miró a la anciana con nuevos ojos. No lo sabía. Nadie lo sabe. Porque después de 50 años, a nadie le importa. Así es el chisme, mija. Es fuego que arde fuerte pero rápido. Lo que dura es el amor, el compromiso, la familia que construyes día a día. Esa noche, mientras don Esteban tallaba una cuna de madera para Emiliano, porque el niño no puede dormir en una caja de cartón, Valeria se sentó en el patio bajo las estrellas y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Pero la paz es frágil y la realidad tiene garras. A la tercera semana, don Esteban vendió solo 2 piezas de barro en el mercado de Tlacolula. 80 pesos. Con ese dinero compró 1 kilo de frijoles, medio kilo de arroz y un paquete de tortillas. No alcanzaba para más. Esa noche, Valeria vio cómo doña Socorro servía la cena. Frijoles caldosos con un pedazo de cebolla y 2 tortillas por persona. Ella le dio su porción a Emma, diciendo que no tenía hambre. «Coma, doña Socorro», insistió Valeria. «Ya comí en la tarde, mija. Tú necesitas fuerzas para amamantar». Era mentira. Valeria lo sabía. Y esa noche, acostada en la cama con sus 2 hijos, se dio cuenta de algo que le rompió el corazón. Estos ancianos, que apenas tenían para ellos mismos, estaban pasando hambre para que ella y sus hijos comieran. No podía permitirlo. Al día siguiente, mientras don Esteban y doña Socorro dormían la siesta, algo que nunca antes hacían, pero que ahora necesitaban porque la desnutrición los debilitaba, Valeria salió de la casa con Emiliano, amarrado a su espalda con un rebozo prestado, y tomó a Emma de la mano. «¿A dónde vamos, mamá?» «A buscar trabajo». Caminó por las calles polvorientas de Atzompa, tocando puertas, preguntando en las tiendas, en los talleres de barro, en las fondas. Necesitaba cualquier cosa, lavar platos, limpiar casas, lo que fuera, pero la respuesta fue siempre la misma: «No hay trabajo. Ya tenemos gente. Vuelve en otra ocasión». En una tienda de abarrotes, una mujer de rostro afilado la miró de arriba abajo. «¿Eres la que está viviendo con los Salazar?» «Sí, señora». La mujer entrecerró los ojos. «Hay mucho chisme por ahí. Dicen que apareciste de la nada, que tienes 2 hijos sin marido, que quién sabe qué habrás hecho para que tu familia te corriera». Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia, pero apretó los dientes y respondió: «Estoy buscando trabajo honesto, señora. Si no tiene nada para mí, con permiso». Salió de la tienda con la cabeza en alto, pero el corazón destrozado. El chisme, siempre el maldito chisme.
La había seguido incluso hasta aquí, a un pueblo donde nadie la conocía, pero donde todos parecían tener opiniones sobre su vida. Regresó a la casa con las manos vacías y el alma pesada. Don Esteban estaba en el patio alimentando a las gallinas con puños de maíz viejo. ¿Encontraste algo?, preguntó sin mirarla, como si supiera la respuesta. No, nadie quiere darme trabajo. Don Esteban suspiró. Es por el chisme, ya sé lo que andan diciendo. Lo siento, yo no quería traerles problemas. Mija, el anciano finalmente la miró. He vivido 73 años en este pueblo. Conozco a esta gente. Son buenos en el fondo, pero también son chismosos y temerosos. Les asusta lo diferente, pero se les pasará. Siempre se les pasa. Pero mientras tanto ustedes están gastando dinero que no tienen. Están pasando hambre por nosotros. Don Esteban se quedó callado un momento, luego se acercó y puso una mano sobre el hombro de Valeria. Hace 5 años, cuando murió mi hijo, yo quería morirme también. No tenía razón para seguir. Pero Socorro me dijo algo que nunca olvidé. Mientras haya alguien que nos necesite, no podemos rendirnos. Ustedes nos necesitan. Y eso nos mantiene vivos. Así que no te sientas mal por recibir ayuda. Déjanos ser útiles una vez más. Valeria rompió en llanto y don Esteban la dejó llorar, porque a veces eso es lo único que alguien puede hacer, sostener el espacio mientras otro se quiebra. Esa noche, desesperada, Valeria oró por primera vez en años. No sabía muy bien a quién le oraba. Había dejado de creer en Dios cuando su madre la echó, pero oró de todas formas. Si hay alguien ahí arriba, si hay algo más grande que yo, ayúdame, ayúdanos, no por mí, por ellos. Y como si el universo hubiese estado esperando que ella pidiera ayuda de verdad, al día siguiente sucedió algo inesperado. Doña Socorro regresó del mercado con una sonrisa extraña en el rostro, una sonrisa que Valeria no le había visto antes. «Mija, ven, quiero mostrarte algo». La llevó al taller de don Esteban, donde había una mesa llena de piezas de barro sin pintar, jarrones, platos, figuritas de animales. ¿Ves esto? Sí, Esteban ya no puede pintarlas. Sus manos tiemblan mucho, y por eso no las puede vender. Pero tú eres joven, tus manos son firmes. ¿Sabes pintar? Valeria recordó cómo su abuela le había enseñado de niña a dibujar los patrones tradicionales oaxaqueños. Las flores estilizadas, los animales geométricos, las grecas zapotecas. Sí, un poco. Entonces pinta, y lo que vendamos lo repartimos entre todos. Era la solución perfecta. No era caridad, era trabajo, era contribuir, era ganarse el pan. Valeria se sentó frente a la mesa, tomó un pincel delgado y un frasco de pintura acrílica verde y comenzó a pintar un jarrón pequeño. Sus manos, que habían estado inactivas tanto tiempo, recordaron los movimientos. Las líneas fluyeron naturales, los patrones surgieron de su memoria ancestral, y cuando terminó la primera pieza, don Esteban la miró con algo parecido al orgullo. «Es hermoso, mija. Es perfecto. ¿De verdad? De verdad. Vas a hacer que mis piezas valgan el doble». Y así comenzó. Cada día, mientras Emiliano dormía y Emma jugaba en el patio con las gallinas, Valeria pintaba. Pintaba con la concentración de quien sabe que cada trazo es una apuesta por la supervivencia. Pintaba con la desesperación de quien no tiene plan B. Pintaba con la esperanza de quien empieza a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas pueden mejorar. Don Esteban llevó las primeras 5 piezas pintadas al mercado de Tlacolula el siguiente domingo. Las colocó en su puesto improvisado junto a las otras, pero éstas destacaban. Los colores vibrantes, los diseños intrincados, la mano firme y delicada de Valeria les daban vida. Un turista estadounidense se detuvo frente al puesto. «¿Cuánto por este jarrón?» «150 pesos», dijo don Esteban, probando suerte. El turista ni siquiera regateó. Sacó 200 pesos y le dijo que se quedara con el cambio. Luego compró otros 2 jarrones y un plato decorativo. En total,
Don Esteban vendió todas las piezas pintadas por Valeria y regresó a casa con 1,200 pesos en el bolsillo. 1,200 pesos, más de lo que había ganado en los últimos 3 meses combinados. Cuando llegó a la casa y le mostró el dinero a Valeria, ella no podía creerlo. ¿Todo esto? Todo. Y la gente preguntaba si tenía más. «Mija, tienes un don». Esa noche cenaron caldo de pollo con verduras frescas, tortillas calientes y hasta un refresco para Emma, que no recordaba cuándo había tomado algo dulce por última vez. Y cuando se sentaron todos juntos alrededor de la mesa, don Esteban, doña Socorro, Valeria, Emma y el pequeño Emiliano en su cuna de madera recién terminada, algo cambió en el aire de esa casa de adobe. Ya no eran extraños compartiendo un techo por necesidad, eran algo más, algo que aún no tenía nombre, pero que se sentía como un inicio, como una familia que comienza a elegirse. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de pequeños triunfos y caídas inesperadas. Las piezas de Valeria se vendían bien, muy bien, pero la demanda era voraz y ella solo tenía 2 manos. Pintaba desde que amanecía hasta que sus ojos ya no podían enfocar, y aún así no daba abasto. «Necesitamos ayuda», dijo don Esteban una noche. «Alguien que haga más piezas para que tú las pintes». «¿Quién?», preguntó doña Socorro. «Todos los alfareros jóvenes se fueron al norte o a la capital. Aquí solo quedamos los viejos. Entonces les enseñaremos a los que quieran aprender». Y así, don Esteban colocó un letrero hecho a mano en la puerta de su casa. «Se enseña alfarería, no se cobra». Era una apuesta loca. ¿Quién querría aprender un oficio que apenas daba para comer? Pero al tercer día, tocó la puerta un joven de 19 años llamado Raúl. Era delgado como un carrizo, con las manos callosas de quien había trabajado en el campo toda su vida y los ojos cansados de quien ha visto demasiado poco futuro. «Quiero aprender», dijo simplemente. Don Esteban lo miró de arriba abajo. «¿Por qué?» «Porque ya no quiero ir a Estados Unidos. Mi hermano se fue hace 2 años y no sabemos si está vivo o muerto. Mi madre llora todas las noches. Quiero quedarme en mi tierra, pero necesito comer. Pasa, muchacho, te voy a enseñar». Raúl tenía manos torpes al principio, pero aprendía rápido. En 2 semanas ya podía moldear jarrones simples. En 1 mes, sus piezas eran tan buenas como las de don Esteban. Y cuando Valeria empezó a pintarlas, se vendían como pan caliente. Luego llegó una mujer de 30 años, Estela, que había sido abandonada por su marido y necesitaba mantener a sus 3 hijos. Don Esteban también la aceptó. Y después llegó un señor de 50 años que había perdido su trabajo como albañil, y luego otro, y otra. En 3 meses, el taller improvisado de don Esteban se había convertido en una pequeña cooperativa. 6 personas moldeaban barro. Valeria pintaba con la ayuda ocasional de doña Socorro, y las ventas empezaron a llegar no solo del mercado de Tlacolula, sino de tiendas de Oaxaca de Juárez que habían oído hablar de las piezas de Atzompa con los diseños hermosos. El dinero que entraba se repartía equitativamente. Nadie ganaba mucho, pero todos ganaban lo suficiente para comer, pagar la luz y tal vez darse un pequeño lujo de vez en cuando. Valeria vio cómo, poco a poco, la vida regresaba no solo a la casa de los Salazar, sino al barrio entero. Las personas que trabajaban en el taller sonreían más. Los niños de Estela ahora iban a la escuela con mochilas nuevas. Raúl le había comprado una estufa nueva a su madre. Y en medio de todo eso, Emma crecía. Ya no era la niña asustada y silenciosa que caminaba por la carretera sin rumbo. Ahora corría por el patio. Reía a carcajadas cuando don Esteban le hacía cosquillas y llamaba abuelita a doña Socorro sin que nadie se lo pidiera. Emiliano, por su parte, era un bebé regordete y sonriente que llenaba la casa con sus balbuceos. Doña Socorro decía que era el niño más feliz que había conocido y tal vez tenía razón, porque Emiliano no había conocido el rechazo, el abandono ni el hambre. Solo había conocido amor. Pero la vida,
que nunca se cansa de poner pruebas, tenía una última jugada preparada. Era una tarde de noviembre, cuando el aire olía a flor de cempasúchil porque el Día de Muertos estaba cerca. Valeria regresaba del mercado con Emma, cargando bolsas de verduras y pan dulce, cuando vio una camioneta estacionada frente a la casa de los Salazar. No era una camioneta cualquiera, era una Suburban blanca, reluciente, con placas del Estado de México. Y parado junto a ella, con sus brazos cruzados y su rostro que Valeria reconocería en cualquier parte, estaba su hermano Rubén. Se le heló la sangre. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó Emma. «Quédate aquí», dijo Valeria, empujando las bolsas a los brazos de su hija. «No te acerques», caminó hacia su hermano con el corazón latiendo como tambor de guerra. Rubén la vio acercarse y su expresión era indescifrable. Arrepentimiento, vergüenza, rabia. «Valeria, ¿qué haces aquí?». La voz de ella salió más dura de lo que pretendía, pero no le importó. «Vine a hablar contigo». «No tengo nada que hablar contigo. Te dije en dónde estaba hace 2 meses. Me mandaste un mensaje de OK y nunca más supe de ti». «Lo sé y lo siento». Rubén bajó la mirada. «Pero necesito que vengas conmigo». «¿Qué?». «Mamá está enferma, muy enferma. Tiene cáncer de páncreas. Los doctores dicen que le quedan 3 meses, tal vez menos. Y ella quiere verte». El mundo de Valeria se inclinó. «¿Qué? Quiere pedirte perdón antes de morir. Por favor, Valeria. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui un cobarde cuando te eché de la casa. Pero ella es nuestra madre y se está muriendo». Valeria sintió una mezcla violenta de emociones: rabia, tristeza, dolor, confusión. Su madre, la mujer que la había parido y criado, pero que también la había rechazado cuando más la necesitaba, estaba muriendo, y quería verla. «No», dijo finalmente, «no voy». «Valeria, me echó Rubén. Me echó estando embarazada, me dejó sin nada, casi muero dando a luz en la carretera, casi perdí a mi hijo, y ahora que se está muriendo quiere mi perdón. No, que se vaya con su conciencia sucia. Yo ya no tengo madre». Las palabras salieron como veneno, y en cuanto las dijo, Valeria supo que eran mentira, porque sí tenía madre. Tenía a doña Socorro, que la había recogido, la había ayudado a parir, la había alimentado cuando ella no podía hacerlo. Esa era su madre ahora, no la mujer que la había parido, sino la que la había elegido. Rubén se quedó callado un momento. «Entiendo, y no te culpo, pero ¿puedo al menos conocer a mis sobrinos?». Valeria dudó. Emma estaba a unos metros, mirándolos con curiosidad. Emiliano dormía dentro de la casa. Parte de ella quería negarle incluso eso, castigarlo por su cobardía. Pero otra parte, la parte que había aprendido de don Esteban y doña Socorro, sabía que el rencor solo envenena al que lo guarda. «Emma», llamó, «ven acá». La niña se acercó tímidamente. Rubén se agachó para quedar a su altura y le sonrió. «Hola, princesa, soy tu tío Rubén». «Hola», respondió Emma, mirando a su mamá para confirmar que estaba bien hablar con él. «Eres muy bonita. Te pareces a tu mamá cuando era niña». Rubén sacó de su bolsillo una bolsa de dulces y se la ofreció. Emma la tomó con una sonrisa. Y en ese momento, algo dentro de Valeria se quebró un poco más. «Si quieres ver a Emiliano, está adentro», dijo finalmente. «Pero solo 5 minutos, y luego te vas». Entraron a la casa. Don Esteban y doña Socorro estaban en la cocina, y al ver a Rubén, intercambiaron una mirada de preocupación. Valeria les hizo una seña de que todo estaba bien, o al menos que no estaba mal, y llevó a su hermano al cuarto donde Emiliano dormía en su cuna. Rubén se quedó mirando al bebé en silencio durante un largo minuto. «Es hermoso, Valeria. Es perfecto». «Lo sé. Lo siento». Su voz se quebró. «Siento no haber estado ahí. Siento haberte fallado. Siento haber sido tan cobarde. Siento...». «Ya basta». Valeria lo interrumpió. «Si de verdad lo sientes, demuéstralo. Sé el tío que mis hijos merecen. Pero no esperes que yo regrese. Esta es mi familia ahora».
Señaló hacia la cocina, donde don Esteban y doña Socorro esperaban. Ellos me salvaron. Ellos me dieron un hogar cuando mi propia sangre me dio la espalda. Rubén asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Está bien, lo entiendo, pero ¿puedo al menos venir a visitarlos? ¿Traerles cosas? ¿Ayudar de alguna forma? Valeria lo pensó. Parte de ella quería decirle que no, que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho, pero otra parte recordaba las palabras de doña Socorro. El miedo hace que la gente haga cosas horribles, pero eso no significa que no puedan cambiar. Puedes venir, pero con respeto. Y si alguna vez vuelves a desaparecer, si alguna vez vuelves a ser el cobarde que fuiste, te juro por estos niños que no te volveré a abrir la puerta. Te lo prometo. Rubén cumplió su palabra. Regresó 2 semanas después con una camioneta llena de cosas. Pañales para Emiliano, ropa para Emma, despensa para la casa, herramientas nuevas para el taller. No lo hacía con alarde ni esperando agradecimiento. Lo hacía en silencio, como quien paga una deuda que sabe que nunca terminará de saldar. Doña Socorro le preparó café y le ofreció pan dulce. Don Esteban conversó con él sobre béisbol y política, y poco a poco Rubén empezó a ser parte de esa familia extraña y hermosa que había nacido en una carretera polvorienta bajo un mezquite. En cuanto a su madre, Valeria nunca fue a verla, y cuando Rubén le avisó, 3 meses después, que había muerto, Valeria lloró. Lloró por la madre que pudo haber tenido, lloró por la relación que nunca existió, lloró por el perdón que nunca pudo dar, pero no se arrepintió, porque algunas heridas son demasiado profundas y el perdón no siempre es posible, y eso también está bien. Pasó 1 año, luego 2. El taller de don Esteban, que ahora todos llamaban el taller de la familia, se había convertido en una pequeña leyenda en Oaxaca. Las piezas pintadas por Valeria llegaron a una galería de arte en la Ciudad de México, donde se vendían a precios que ella nunca imaginó. Turistas de todo el mundo llegaban a Atzompa preguntando específicamente por las artesanías de Valeria, pero ella nunca dejó de vivir en la casa de adobe de los Salazar, y aunque ahora tenía dinero suficiente para rentar su propia casa, o incluso comprar una, no quiso irse. «Esta es mi casa», le dijo una noche a doña Socorro. «Ustedes son mi familia». Y así fue. Don Esteban vivió para ver a Emma entrar a la primaria, para enseñarle a Emiliano a moldear su primera pieza de barro, para ver cómo su taller que había estado muriendo resurgía como un fénix. Vivió para sentirse útil, querido, necesitado. Vivió con propósito. Cuando murió a los 78 años, fue rodeado de todos: Valeria, doña Socorro, Emma, Emiliano, Raúl, Estela, Rubén y todos los que habían pasado por ese taller y habían encontrado no solo trabajo, sino comunidad. «Gracias», le susurró a Valeria en su lecho de muerte. «Gracias por devolvernos la vida». Pero era Valeria quien debía agradecer, porque don Esteban y doña Socorro no solo le habían dado un techo y comida, le habían dado algo mucho más valioso: la certeza de que la familia no es solo la que nace contigo, sino la que te elige cuando estás roto, la que te sostiene cuando no puedes sostenerte, la que te ama no por tu sangre, sino por tu corazón. Hoy, Valeria tiene 35 años. Emma está por entrar a la secundaria y sueña con ser doctora. Emiliano tiene 5 años y ya hace figuritas de barro que la gente compra porque tienen el toque de la familia. Doña Socorro, a sus 77 años, sigue siendo el corazón de esa casa, el pilar que sostiene todo. Y cada año, en el Día de Muertos, montan un altar en el patio. Colocan fotos de don Esteban, de Miguel, del abuelo de Valeria. Ponen cempasúchil, pan de muerto, mole y las piezas de barro más hermosas que han hecho ese año. Porque los muertos regresan, sí, pero regresan a donde hay amor, a donde hay familia, a donde hay memoria. Y mientras Valeria ve a sus hijos correr por ese patio de tierra que alguna vez le pareció tan ajeno
y ahora es su hogar. Sabe una verdad que le costó sangre, lágrimas y una carretera polvorienta aprender. La familia verdadera no es la que te toca, es la que eliges, es la que te elige. Es la que aparece cuando todo está perdido y te dice, no estás sola. Y esa familia, la que nace de la elección y no de la sangre, es la más poderosa de todas. Ayúdame a llevar esta historia a más corazones. Suscríbete para no perderte más historias que transforman. Deja tu like,